si hay algo que va a trascender es la autoestima. En esa escala de valores de autorrealización, ¿verdad? Y de estima, es el amor. El amor construye una estima alta o baja. El amor y el desamor. Sí. ¿Por qué? Porque la autoestima del ser humano se construye en el concepto de sentirse amado por un otro o por otros. El bebé por la madre, por el sentir el amor en el sostenimiento, en la alimentación, en su nutrición, en sus palabras de afecto, en cómo lo nombra. Ahí aparece el concepto más claro del amor materno en el sostenimiento de la mirada de una madre al niño. Pero si una madre sostiene la mirada de un niño, le está construyendo su estima. Él aprende a estimarse desde la estima de la madre. ¿Qué pasa cuando una madre no sostiene a un niño? Que se hizo un experimento en el siglo XV, que se tomaron una muestra de niños y en aquel momento pusieron nodrizas y nada más le dijeron que les dieran las necesidades básicas: alimentación, cobija, y que trataran de no mirarlo a los ojos a los bebés. Esos niños murieron en su mayoría. Marasmo. Ahí fue el marasmo. Fue un año, del siglo XV. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Ellos fueron cubiertos con sus cobijas, tenían sus leches, pero no podían tener el contacto físico que lo que da es amor. El contacto mismo de la madre con el niño lo único que genera es amor. Y el amor que es tan abstracto, el amor que es algo que trasciende el sentirse amado por otros y el sentirme amado, nos lleva a una formación de lo que yo soy en sí mismo. El amor es la puerta que abre el sí mismo del sujeto, el yo, y lo construye. ¿Por qué? Lo construye en una autovaloración, en una autoaceptación, en un autoconcepto, en una autoimagen, en una autoestima, y eso forma esa autoestima que es dada por amor. Una persona que tiene una estima alta se sintió amada por uno de sus padres o por otros. ¿Qué pasa ahora? Que hay tan baja autoestima. Hay mucho rechazo, inclusive desde el vientre. Y ese bebé siente a nivel sensorial, a nivel del paralenguaje, porque no tiene lenguaje, pero hay estímulo desde el vientre. Por algo hoy en psicología hay tantas técnicas de estimulación temprana, porque desde el vientre le dicen a la madre, háblele, póngale música, dígale que le quiere, dígale que el papá se acerque, que escuche su voz, que le digan su nombre, y el bebé sale sobreestimulado. Inclusive hay música de Beethoven, de Bach y de Mozart que tiene ciertas vibraciones que permite que el bebé comience a desarrollar la parte del cerebro en ciertas áreas de memoria, y se han hecho experimentos y los niños tienen más capacidad de aprendizaje y de absorción, quienes son estimulados desde el vientre con estas vibraciones musicales. Significa que todo estímulo positivo ya genera un desarrollo biológico, bioquímico y cerebral bueno para el bebé. Imagínense cuando el niño se siente amado y reconocido. Parte del daño de la autoestima es la falta de reconocimiento. Una estima baja necesita ser reconocido. Entonces es una persona que trata de complacer, de agradar a los otros, y entramos en un problema que es un tema que estoy desarrollando también sobre las codependencias relacionales y las relaciones tóxicas. Cuando yo no me sentía amado ni reconocido por los míos, por ese gran otro padre-madre, mis relaciones significativas de pareja, sociales, siempre voy a estar tratando de llenar esa falta de reconocimiento, tratando de complacer. Y al tratar de complacer, dejo de ser. Si yo trato de complacer con placer al otro, dejo de ser yo mismo. Y hay un tema que tiene que ver con autoestima baja en las relaciones tóxicas, que son pseudoamores, porque no es un amor, es un pseudoamor,
que te hace sentir reconocida siempre y cuando des y complazcas. No por lo que sos, sino por lo que das. Cuando se es niño, el niño no está en dar, está en recibir. Y cuando eso no se recibe y se es rechazado, hay una inseguridad en el niño. Y entramos en esa pirámide de autorrealización, de autoconcepto, de mi autorrealizarme a raíz de lo que siento que soy, porque alguien me nombró y creyó en mí. Pero cuando no me nombran y no creen en mí, yo no me puedo autorrealizar. Porque casi que estoy nombrado y autorrealizado por el otro, ¿verdad? Y sí creo que en una autoestima alta hay un amor propio que no pasa al narcisismo, porque se puede confundir. Una cosa es el narcisismo, el egocentrismo, la vanagloria, el individualismo, el egoísmo, que nos lleva a otro nivel que al final tapa una baja autoestima. Ese narciso que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo alcanza, perfectamente deja ver, vislumbrar, cuando no acepta que nadie pueda darle un criterio o aceptar algo que no sea su propio concepto, nos lleva a una baja autoestima también. Pero con una pared o con una cortina de una autoestima muy alta, que más bien se ve hiper sobrevalorada y que a veces se confunden. Hay gente que dice, no, pero ese tiene una gran autoestima, y al rato hay un narcisismo imperante donde hubo un rechazo de niño y que está tapándolo con poder tener ese egocentrismo para poder sentirse bien. Es como si él mismo es su mayor fan, ¿verdad? Él es el que se da los aplausos. Y esa alta autoestima tiene que ser valorada con conceptos muy claros de estima, de autoconcepto, de autovaloración sana, en donde tomo en cuenta al otro y me tomo en cuenta a mí mismo. Una autoestima sana tiene que respetar al otro, pero también tiene que respetarse él mismo. Y por eso es tan importante el concepto del amor que hablábamos al inicio. Todo parte desde el amor. La autoestima tiene que estar valorada desde un amor sano en sus primeras etapas de vida, que no solo pasan por las necesidades básicas, que no solo pasa por lo que nosotros le llamamos necesidades básicas, que son techo, comida, tienen que pasar por las necesidades nutrices, emocionales, afectivas. Ese es el otro 50% que va a autorrealizar a un sujeto, el que tenga cubierto lo básico y la nutrición emocional afectiva. Si somos carentes de ello, es muy difícil de autorrealizarnos y es muy difícil alcanzar metas. Se ha descubierto que hay personas que no tienen las necesidades básicas cubiertas, ni techo, ni comida, ni alimento, ni protección, pero tienen necesidades nutrices, emocionales, afectivas, de alguna persona significativa que es o padre o madre o cumple la función paterno-materna, que cree en el sujeto, que cree en la persona, que lo motiva, que lo lleva adelante, y esas personas han llegado a autorrealizarse a niveles altísimos porque fueron y se sintieron amados y creyeron en ellos, sin tener techo comida. Ejemplo, Luis Alberto Monge. Se hizo un estudio sobre resiliencia y se estudió a la figura de Luis Alberto Monge, que viniendo de un sector humilde, pobre, con carencias, con un problema de alcoholismo a nivel generacional, fue presidente de Costa Rica. Entonces dice, ¿quién fue la persona que sostuvo a este niño en carencias de necesidades básicas, pero creyó en él? Creyó en él, le dio valía. La autoestima tiene que tener en el niño un valor. Yo valgo, soy preciado, soy apreciado y tengo un precio. Soy valioso. Entonces sí se puede dar. Sí se puede dar cuando hay amor, cuando se cree en el sujeto, cuando se le reafirma su capacidad, aunque no tenga techo y tenga hambre. El amor. Ajá. Cuando yo no me sentí amado, yo me resiento. Uh-huh. Y al resentir, mis conductas son de enojo. Uh-huh. Y el enojo va a traer conductas que me pueden autodestruir cuando yo me frustro,
o que puedo dañar cuando yo me levanto en ira o en rabia o en furia, porque yo resiento, o sea, yo voy a estar enojado porque algo pasó o algo me pasó o algo me hicieron. El concepto de enojo, la cólera, la ira, la rabia, la furia, la raíz de amargura, tiene que ver con un acto que fue propinado hacia la persona y que dejó una herida. Y esa herida surpura, se infecta, y al que mayor contagia es a la persona que tiene la herida. Pero lo que pasa es que esa herida también va a afectar a los que están cerca de la persona. Entonces sí pueden haber conductas de autodestrucción cuando yo desde niño no me sentía amado ni querido. Es como, hay como un reclamo de por qué yo no fui amado y otros sí. Y puedo llegar a dañar a otros, pero el primero que se está dañando es la persona. De hecho, investigaciones hoy aseguran que el exceso de cortisol en sangre por enojo, rabia y furia generan un cambio de la textura de la sangre, haciéndola más ácida y menos alcalina, y eso hace mayor propensión de enfermedad, envejecimiento prematuro y algún tipo de cáncer. Ya eso sí está. Recuerdo Maslow, hay personas que tienen miedo a ser buenas, hay personas que tienen miedo a salir adelante y prefieren quedarse en una zona de confort aunque la estén pasando mal. Pero eso tiene que ver con inseguridades. El temor. De acuerdo a Maslow, es porque estamos ahogando la voz de nuestra naturaleza interna. Por eso está la inseguridad que no te hace sentirte capaz de poder alcanzar tus objetivos, aún teniendo tus potencialidades, tus habilidades, tus talentos, inclusive tus dones, pero no te sientes capaz, y muchas veces las personas te dicen, es que yo no soy merecedora, es que yo no soy igual, es que a mí me faltó que, es que mis hermanos sí. Hay una inseguridad de lo que es el ser humano, del ser. Entonces eso lo lleva a no poder dar el paso y a tener la inseguridad de que si lo da mal y que no lo va a saber hacer y prefiere estancarse. Y ahí viene un concepto ya incluido en el DSM-5, que es la procrastinación, el postergador, que no alcanza sus metas y se queda aplanado y estancado. Prefieren postergar, alcanzar el éxito, alcanzar sus metas porque tienen miedo a fallar, y detrás del miedo a fallar hay el miedo al rechazo. Y en el miedo al rechazo hay una inseguridad de lo que es capaz de hacer. Y eso es un daño enorme. Es un daño enorme que vuelve al tema del amor, ¿verdad? Del fondo es no sentirme amado. Entonces, antes de correr el riesgo de fallar, prefiero no arriesgarme, y es donde me quedo estancado, aunque la meta esté a los 100 metros. Psicópatas, esquizofrenias, bipolaridades, trastornos de perversión, masoquismo, son producto de dinámicas disfuncionales a nivel del sistema familiar, donde las agresiones psicológicas, físicas, verbales, sexuales, trascienden la construcción de la identidad de cualquier persona. El ser humano, por ser humano, esa humanidad es sensible, y esa humanidad necesita tener ciertas características y necesidades cumplidas, como lo hablamos en la pirámide de Maslow. Necesidades básicas de seguridad biológica, sociales, de autorrealización. O sea, hay una jerarquía que el ser humano tiene que tener como una base, como un eje. Y en estos sistemas familiares tan disfuncionales y patológicas, esa jerarquía no existe. No es que es vulnerable, es que no existe. Entonces, el sujeto en sí mismo no tiene construcción de su identidad, de su estima, de su valor, de su autoaceptación, de su autoconcepto, de quién es, de lo que puede hacer. Entonces, es simplemente una proyección a futuro de la herida y la destrucción que causaron en él, es una proyección a futuro en su sistema. Si me dices, ¿cómo hacen adolescentes y niños para vivir ahí? Van a perpetuar precisamente a nivel de las narrativas de familia el mismo patrón destructivo. Se necesita trabajar con esta población, se necesita sanar la herida del trauma para poder
evitar que se perpetúe a mayores generaciones. Se necesita la intervención de algo externo a la familia para poder rescatarlos. Total, tiene que ser una intervención multidisciplinaria. Se necesita hacer un trabajo integral. Esto implica un cuidado integral del sujeto. Pero en estos casos tan patológicos no se cumple ninguna de las jerarquías de Maslow. Hablamos del concepto de resiliencia en la actualidad. En una década atrás, inclusive supervisé tesis donde se tomaba que habían algunos sujetos que tenían conceptos resilientes. Y hoy por hoy decimos todos somos sujetos resilientes. Todos podemos desarrollar nuestra potencialidad para poder salir inclusive de ambientes adversos. El punto es que tiene que haber una motivación, tiene que haber una guía, tiene que haber un respaldo que permita a la persona ir desarrollando su capacidad. Inclusive uno como trabajador en terapia de familia siempre le habla a la familia que la terapia lo que hace es desarrollar las potencialidades del sujeto para que el sistema familiar salga adelante. Somos como promotores de ese desarrollo. Entonces la resiliencia está en todos, pero tiene que haber estímulos para poder alcanzar el desarrollo potencial de cada sujeto, porque no va a ser igual. Cada unos tendrán unas habilidades y otros otros, pero todos pueden llegar a salir, pero necesitan siempre de algún estímulo positivo que les permita creer en lo que son y disparar lo que ya tienen dentro, pero que no ha sido desarrollado. Sí, es todo un tema de trabajo, pero sí se puede, sí se puede. O sea, creo que hay una visión de capacidad de desarrollo y sobre todo de estimulación, de buscar una ayuda multidisciplinaria en casos como estamos hablando de familias muy disfuncionales, sí se necesita una intervención multidisciplinaria.